Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo. Hola amiguitos, bienvenidos a otra lección de la Escuela Sabática de Primarias. Estamos aquí listos para estudiar la Biblia juntos con Angélica y yo, su maestra Giselle. Bienvenidos. El título de esta lección es... Viene el Espíritu Santo.
Sí, y el énfasis nos dice: Jesús nos da su Espíritu Santo para enseñarnos y ayudarnos porque nos ama. Así es. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por esta linda oportunidad de estudiar la Biblia con nuestros amiguitos en la internet. Bendícenos, ayúdanos a entender esta hermosa lección. En nombre de Jesús, amén. El versículo para memorizarse de esta lección dice: Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así es, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso es verdad para nosotros también. Sabes, vamos a brevemente a repasar un poquito de la historia de Jesús. Vamos a recordar lo que Él hizo en esos 3 años y medio que estuvo con sus discípulos. Él había caminado con sus discípulos. Habían trabajado con Jesús los discípulos, habían escuchado sus maravillosos sermones y visto cómo Jesús sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Cuando sintieron miedo durante una tormenta, Jesús los rescató, deteniendo las olas del mar con una voz alta. ¿Y qué dijo? Él dijo: Calla, enmudece. Así es. E inmediatamente las olas y el mar callaron, dejaron de rugir, y las nubes oscuras se disiparon, y sobrevino una gran calma. Durante otra tormenta, Jesús no tenía un bote. ¿Y cómo es que se acercó a los discípulos? Sin bote. Caminando. Sí, caminando sobre el agua. Y claro, en esa ocasión, uno de sus discípulos, Pedro, ¿verdad?, quiso venir a él y Jesús le permitió caminar encima sobre el agua, ¿verdad? Y luego, cuando la fe de Pedro tambaleó, se comenzó a hundir. Comenzó a ahogarse y exclamó a Jesús por ayuda. Y juntos Jesús y Pedro caminaron a salvo de regreso a la barca. Y en otra ocasión, cuando 2 demonios se abalanzaron sobre Jesús y sus discípulos como fieras salvajes, los discípulos huyeron aterrorizados, pero Jesús simplemente levantó su mano y los hombres no pudieron acercarse más. Se quedaron allí impotentes frente a Jesús, y aunque estaban muy furiosos, no podían dar ni un paso más. Cuando Jesús pone la mano, nadie puede seguir, ¿verdad? Entonces Jesús sanó a aquellos hombres peligrosos y ellos se quedaron tranquilos y en calma. Sí, día tras día, día y noche, Jesús había estado con los discípulos enseñándoles, guiándoles, consolándoles y manteniéndolos a salvo. Día tras día sentían el amor que Jesús les tenía y cada día le amaban y confiaban más en Él. Pero ahora Jesús había regresado al cielo y aunque les había dicho que esta vez no podían ir con Él, los discípulos no estaban tristes. ¿Por qué? ¿Por qué entonces ellos estaban felices? No sé por si se acuerdan que los discípulos recibieron una bendición de Jesús cuando Él se estaba yendo al cielo. Y también una promesa, que iba a enviar su Santo Espíritu para que esté con ellos, para que los ayude y los enseñe en toda verdad. Bueno, cuando los discípulos habían regresado a Jerusalén, la gente podía ver que Jesús no estaba con ellos. Sin embargo, los discípulos no parecían tristes, se mostraban muy felices. Eso parecía muy extraño. La gente no sabía que Jesús había prometido volver. No sabían que Él había prometido enviar a un ayudador maravilloso que podría estar con cada uno de ellos todo el tiempo. Jesús se había hecho humano y siempre sería humano, además de ser siempre Dios. Su cuerpo humano, sin embargo, no podía estar con todas las personas, pero Él podía estar con cada uno a través de su ayudador, el Espíritu Santo. Entonces los discípulos de Jesús nunca estarían solos. Acuérdense que Jesús era humano y no podía estar con todos al mismo tiempo, ¿verdad?
Mientras Jesús estuvo aquí en nuestro mundo, sus seguidores querían que estuviera con ellos todo el tiempo. Pero pronto sus seguidores estarían por todo el mundo, y como Jesús es humano, no podía estar en todas partes con cada uno de ellos todo el tiempo. ¿Hay seguidores de Jesús en todo el mundo ahorita? Sí. En la China, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Jesús es humano y no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él voluntariamente quiso quedarse con nuestra humanidad. Entonces, su Santo Espíritu puede hacerlo por él, ¿verdad? El Santo Espíritu de Dios puede estar con cada una de las personas en todo momento. Solo con el Espíritu Santo en nosotros podemos obedecer a Jesús y ser sus ayudadores. ¿Dónde les dijo Jesús a los discípulos que esperaran al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? En Jerusalén, ¿verdad? Pero en donde comieron. ¿Para qué tenían que esperar? Para el Espíritu Santo. Exactamente. No solo estaban ahí para esperar a Jesús que venga de regreso. No, estaban esperando por la promesa, el Espíritu Santo. Así que los discípulos regresaron al aposento alto, donde habían celebrado la Pascua con Jesús antes que él sea crucificado. Era el mismo lugar donde los discípulos se habían escondido después que Jesús fue crucificado, por temor a que los sacerdotes los vayan a matar también a ellos, ¿verdad? Y era también el mismo sitio donde Jesús los había visitado el día que resucitó. Y ahora solo faltaba uno de los discípulos. Solo habían 11. ¿Cuál faltaba? Judas. Él hizo mal, muy mal. Bueno, mientras esperaban que Jesús les diera un poder especial a través del Espíritu Santo, los discípulos recordaban los milagros que Jesús había realizado y las palabras que había pronunciado. Estaban con gozo, cantando, unánimes. ¿Cuánto deseaban haber escuchado con más atención a Jesús cuando Él estaba en la tierra? ¿Cuánto deseaban haberle creído cuando les hablaba del reino de Dios y de qué clase de rey era Él? Además, los discípulos recordaban lo triste que se ponía Jesús cuando discutían y peleaban entre ellos. Recordaban los celos que habían sentido los unos hacia los otros. Ahora le pedían perdón a Jesús y cada uno pedía perdón al otro. Entre ellos se pidieron perdón. Los discípulos querían tener el corazón limpio para que el Espíritu Santo pudiera morar en ellos. ¿Quiere Jesús que nos amemos nosotros los unos a los otros, así como los discípulos lo hicieron? ¿Cómo podemos demostrar que nos amamos? ¿En lo que hacemos? Sí, a través de nuestra conducta, ¿verdad? A través de nuestras conversaciones, ¿verdad? En todas las actividades que tenemos de la vida podemos demostrar que nos amamos los unos a los otros, ¿verdad? Siendo amables, hablando bonito, obedeciendo, muy bien. Estar unánimes significa que los discípulos ya no discutían, ya no eran egoístas, habían confesado las cosas malas que habían hecho y se amaban sinceramente, no de mentira. Seguían en aquel aposento alto esperando que Jesús les diera un poder especial para trabajar para Él. Ellos no sabían qué esperar, pero esperaban. No sabían qué iba a venir, cómo iba a venir, pero esperaban, ¿verdad? Tenían fe. Pentecostés fue el día que Jesús eligió para dar a sus discípulos ese poder especial. Muchos judíos de todo el mundo estaban en Jerusalén aquel día y por supuesto hablaban muchos idiomas diferentes. Sería una ocasión perfecta. De repente, mientras los discípulos reflexionaban y oraban, oyeron el sonido de un viento impetuoso. El viento era tan fuerte que sacudió toda la casa. Era un viento fuertísimo que los sacudió a todos y la casa. Entonces algo parecido a una llama de fuego apareció sobre la cabeza de cada discípulo. Inmediatamente el Espíritu Santo dio a los discípulos el poder especial que Jesús había prometido. Ahora estaban listos para hablar a otros acerca de Jesús en sus propios idiomas.
La gente apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Sabían que los discípulos nunca habían aprendido a hablar esos idiomas diferentes, pero los hablaban a la perfección. «Estos hombres son de Galilea», se decían el uno al otro. «¿Cómo pueden hablar tantos idiomas tan perfectamente?». La gente decía: «No, ellos no han tomado clases para aprender los lenguajes que nosotros hablamos». Todos podían ahora entender el mensaje de los discípulos porque Jesús había enviado al Espíritu Santo para darles un poder especial a los discípulos de hablar en diferentes lenguas. Y la gente estaba asombrada de escucharlos hablar en su propia lengua. Ahí había gente de Asia, ahí había gente de Egipto, ahí había gente de Roma, ahí había gente ¿de dónde? De Arabia, ¿verdad? Por todos lados. Ajá. Entonces, ellos podían hablar todos esos idiomas. La gente estaba asombrada. Era algo increíble. Si quisieras hablarle de Jesús a una persona hebrea y de repente puedes hablarlo sin ninguna dificultad, ¿no sería eso un milagro maravilloso? Claro que sí. Especialmente si pudiera hablar chino y predicar en chino, porque no sé nada de chino y es tan difícil aprender chino. ¿Crees que Satanás estaba contento de lo que estaba sucediendo? Oh, no. Hizo que algunas personas de la multitud se burlaran de los discípulos. Decían que estaban borrachos. ¿Recuerdas lo cobarde que fue Pedro la noche antes de que Jesús muriera? Pero ahora, Pedro ya no era un cobarde. El Espíritu Santo le indicó a Pedro qué decirles a quienes se burlaban de ellos. Pedro les explicó que los discípulos no estaban borrachos, que apenas era de tarde, la 1 de la tarde, ¿verdad? Les recordó que Dios había prometido enviar al Espíritu Santo para ayudar a enseñar a la gente acerca de Jesús. Pedro dijo a toda la multitud que los milagros realizados por Jesús demostraban que Él era el Hijo de Dios. Además, les afirmó que, aunque Jesús había sido crucificado, estaba vivo de nuevo. Lo habían visto y tocado con sus propias manos, sus propios ojos, y había regresado al cielo. Mientras Pedro predicaba, la gente se dio cuenta de repente de que habían matado al Mesías. Se sentían culpables por la muerte de Jesús y se sintieron terriblemente mal. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron. Y Pedro se lo explicó con alegría. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dijo: Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese es nuestro versículo de memoria. Eso es lo que Pedro les dijo a la gente que se sentía culpable de la muerte de Jesús. Que se arrepientan, les dijo. Y la gente finalmente comprendió que Jesús era el gran Dios creador. Se había hecho humano y había demostrado que con el poder de Dios podemos obedecer los maravillosos 10 mandamientos. Durante 3 años y medio, Jesús había enseñado y ayudado a miles de personas. Pero cuando murió, parecía como si todo su amor y cuidado hubiera sido en vano. Incluso sus propios discípulos lo habían abandonado en Getsemaní, frente a toda esa multitud que lo venía a arrestar. Todos lo habían abandonado. Pedro lo había traicionado. Parecía que todo fue en vano, todo el trabajo que Jesús hizo. Sin embargo, muchas de las personas que habían escuchado a Jesús estaban escuchando a Pedro en aquel día Pentecostés. Empezaron a comprender lo que Jesús les había dicho y muchos lamentaron no haber creído lo que Él había afirmado sobre su reino. ¿Te acuerdas de las 5,000 personas en el monte de Galilea, donde Jesús predicó? Todas esas personas habían escuchado a Jesús. La semilla había sido sembrada en sus corazones y ahora estaban escuchando a Pedro. Se dieron cuenta de que su forma de pensar había sido errónea. Ahora querían saber cómo pertenecer a Jesús y formar parte de su reino.
Vamos a ver, porque todos decidieron bautizarse. ¿Cuántos de ellos se bautizaron ese día? Leamos el versículo 41 del mismo libro, Hechos capítulo 2. 3,000. 3,000 personas. ¿Es poquito o bastante? Bastante. Bastante. Pero parece que faltaban más porque en ese monte de Galilea habían más personas, ¿verdad? Que Jesús había hablado. 5,000. Ajá. Pero en un día se bautizaron 3,000. Ahora vamos a reflexionar. Jesús prometió que antes de su regreso habría otro momento semejante al día de Pentecostés, antes de su segunda venida. A medida que el Espíritu Santo nos ayuda a amarnos unos a otros y a trabajar unidos, puede darnos poder, tal como se lo dio a sus discípulos aquel día. Incluso hoy en día, miles de personas se bautizan diariamente, todos los días. ¿Cómo puedes tú ayudar a Jesús? ¿Cómo puedes tú compartir este mensaje para que muchos más conozcan a Jesús y pertenezcan a su reino? Bueno, vamos a repasar el versículo para memorizarnos de esta lección que dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así es, Hechos 2:38. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú quieres que todos se salven, que nadie se pierda. Y tu reino es el reino de los cielos, no esta tierra. Y tú quieres que todos te conozcan para que sean felices como nosotros. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros a compartir estas buenas nuevas con todos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos despedimos, amiguitos, y no te olvides que Jesús nos da su Espíritu Santo para enseñarnos y ayudarnos porque nos ama. ¡Adiós! Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.